que hemos leído, 119 de los Salmos, capítulo 119 de los Salmos, versículos 41 al 48, del cual, hermanos, se extrae el mensaje de la palabra en esta ocasión, y cuyo título, cuyo tema, está en nuestro boletín. Deseos por un cambio de condición. Ese es el tema, y que aparece escrito también en nuestro boletín. Deseos por un cambio de condición. El cambio, los cambios, hermanos, todo el mundo habla de ello. En alguna medida, todos deseamos un cambio. Uno de los políticos de México afirma que nuestro país necesita un cambio de rumbo económico. Las personas, cuando andan en campañas o en campaña para detentar el poder político, enfatizan la urgencia de un cambio. En este mismo inicio de año, Egipto casi está al borde de una guerra civil por causa y necesidad de un cambio. Todo el mundo quiere un cambio. La pregunta obligada es: ¿por qué? La respuesta inmediata es que no se está conforme con su estado y condición. Cuando el estado y condición de vida no nos favorece, no nos beneficia, no estamos conformes, todo el mundo, hermanos, apela a un cambio. Su condición puede ser de pobreza extrema, tal vez de sufrimiento por causa de la enfermedad, o quizá moralmente se siente esclavizado y agobiado por su conciencia en razón a hechos o experiencias que lo marcaron para mal, y desea un cambio en su condición presente. El salmista de nuestro pasaje, no siendo radicalmente distinto a nosotros, también desea un cambio. Y por lo que dice, y como lo dice, su condición en alguna medida era como la mayoría de los que hoy escuchan la palabra de Dios. Ruego al Espíritu Santo de Dios, que inspiró las Sagradas Escrituras, para que me asista y ayude, para que al exponer el tema, deseos por un cambio de condición, todos puedan ser despertados en sus conciencias y anhelar consecuentemente el cambio, los cambios que señala la palabra del Señor. Veamos pues, hermanos, cuáles aspectos comprende. Deseos por un cambio de condición. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová.
por un cambio en su condición físico-corporal. Ese es el primer punto. Por un cambio en su condición físico-corporal. Primero, hermanos, respecto a esto que hemos señalado, quiero explicar brevemente el término, cómo está dicho gramaticalmente. Venga a mí tu misericordia. En primer lugar, hermanos, al meternos en la gramática, sin entrar en los detalles, porque no es el propósito de la exposición entrar en detalles gramaticales, pero sí hacer uso del lenguaje tal como fue escrito y revelada la palabra de Dios. Venga. No está en modo imperativo. Venga en modo imperativo es una orden, pero a Dios nadie le puede ordenar. Por lo tanto, el salmista expresa un deseo, y todo deseo es dicho en el modo subjuntivo. Venga. Es súplica, no es orden. Venga a ti, venga a mí, tu misericordia, oh Jehová. Ahora, hermanos, ¿por qué como primer punto de nuestro tema estamos diciendo que el salmista y nosotros con él deseamos un cambio en nuestra condición físico-corporal? Veamos rápidamente, hermanos, algunos detalles de la condición humana en desgracia. Por ejemplo, hermanos, voy a leer ahora San Mateo 8, sin perder el Salmo 119, los primeros 3 versículos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En San Juan 5, 1 al 9, está un hecho distinto, pero común como parte de la desgracia humana. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. 2 ejemplos apenas, hermanos, de la desgracia humana. Ahora, hermanos, ¿acaso David
o el que haya escrito el Salmo 119, particularmente los versículos 41 al 48, él está, el salmista, en una situación semejante al leproso de San Mateo 8, los primeros 3 versículos, o el paralítico de San Juan capítulo 5, los primeros 9 versículos. Y aquí, hermanos, he hecho un comentario sobre la explicación bíblica gramatical y señalar apenas 2 ejemplos de la desgracia humana. Quiero avanzar un poco más y comentar brevemente y explicar teológicamente el término condición. Hermanos, la teología no es la solucionadora de todos los problemas que encontremos en la palabra escrita, o las cosas que no entendamos, porque problemas no son. El entendimiento nuestro es el que está limitado. Pero miren, hermanos, en teología, cuando se habla de condición, está primero un término que es estado y condición. Y se señala entonces que el estado, no políticamente hablando, sino teológicamente hablando, el estado es la posición o estatus, así se dice, que una persona guarda ante la vida en relación a la ley. Y en el caso del mensaje bíblico, particularmente ante la ley de Dios. Y su estado entonces es de pecador, porque la palabra escrita es tajante respecto al estado humano. Por cuanto todos pecaron, ¿qué sigue? Están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado. ¿Y cuál es la condición? La condición, hermanos, para hacer este juego de palabras y también diferenciar ligeramente, la condición es lo que se deriva del estado. Es decir, si alguien ante la ley humana es declarado culpable, entonces su estado es de culpable. ¿Y su condición cuál es? Su condición es que lo van a meter a la cárcel y estará allí X tiempo. ¿Qué más, hermanos? Vergüenza para esa persona, vergüenza para su familia, descrédito social. Eso es la condición. Muchas veces inclusive puede estar, y particularmente en el contexto del pueblo mexicano, puede estar en un lugar encarcelado y tener inclusive, a lo mejor estamos exagerando, posiblemente estamos hablando de lo que realmente sucede, y tenga circuito cerrado de televisión y cama lujosa, pero su condición de encarcelado y con descrédito social nadie se lo va a quitar. Ahora, hermanos, en relación al mensaje y al salmo, ¿cuál es la condición? Hermanos, la condición es que en las Sagradas Escrituras, cuando se habla de condición, y por eso está en el tema, es que yo, es que tú, el salmista en este caso, físicamente está experimentando un problema de salud, porque se habla de condición, hermanos, cuando alguien está como la autora de uno de los himnos que entonamos, tal como soy de pecador, y parte de la estrofa dice: conflicto grande siento en mí,
Conflicto grande siendo